todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. Y hoy nos reunimos miles y miles de diferentes pueblos, razas, naciones, lenguas, como un solo pueblo. El pueblo que habla el lenguaje espiritual. El pueblo que habla el idioma de Dios. El amor, la esperanza, la fraternidad y el compañerismo espiritual. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Sean bienvenidos amigos una vez más. Este es tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. Les saludo a su hermano David Pérez, deseándoles que la paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que gobierne en sus corazones. El día de ahora nuestros hermanos han preparado un programa muy especial, ojalá y sea de tu agrado. Es nuestro propósito, ¿verdad?, al traer estos programas, que tu alma se edifique y que crezca un interés por conocer las cosas de nuestro Dios. El tema del día de ahora es la verdadera iglesia de Dios, la iglesia de Dios. ¿Cómo sé yo que la conozco? ¿Cómo sé yo que estoy en ella? Y nos podemos hacer una pregunta. ¿La iglesia a la que yo asisto cumple con las características que nuestro Dios demanda y ha establecido? Este va a ser el tema del día de ahora, para que te quedes con nosotros y no le cambies. Te seguimos invitando y te agradecemos tu sintonía. Quédate con nosotros. Jesús fundó una iglesia y la han de conocer por frutos y señales, las gentes han de ver. Su nombre está en la Biblia y no encontramos dos. San Pablo nos enseña que es la iglesia de Dios. Jesús fundó una iglesia y se ha de conocer por frutos, por señales, las gentes han de ver. Estas frases son de una alabanza que está llena de unas frases muy veraces, muy verdaderas. Jesús dice, fundó una iglesia y la han de conocer por los frutos, por las señales. De esa manera, dice, las gentes van a conocer y van a saber cuál es la iglesia que Cristo fundó en la tierra, estableció en la tierra. A eso vino Cristo el Señor. Porque iglesias de Dios se pueden llamar todas, iglesias de Cristo. ¿Cuántas iglesias hay en la actualidad? Miles de iglesias. Ya lo decía aquel libro profético, el libro de Cantares. Ese libro nos habla y nos dice que iban a haber muchas doncellas, muchas concubinas. Iban a haber muchas iglesias. Pero una, dice ese libro de Cantares, una es la paloma mía, la perfecta mía. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él habló acerca de esto. Él, estando con sus discípulos, con los apóstoles, hablando con uno de ellos, el apóstol Pedro, le dice: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo, ¿cuál roca? Cristo, siendo la roca, sobre él se iba a edificar la iglesia. Su iglesia, por la que dio su vida, por la que se entregó, por la que se dio en rescate. Y eso es lo que el día de hoy vamos a comentar, vamos a hablar. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Porque, dice tu hermano, habiendo tantas iglesias, ¿cuántas? ¿O cuáles? ¿O cuál es la iglesia de Dios? Solamente existe una. Solamente ha existido uno. Desde que Cristo vino a formar, a fundar, a establecer esa iglesia en la faz de la tierra.
ya existían religiosos, ya estaban los fariseos, los saduceos y otros más que tenían alguna forma de religión y trataban en su pensamiento, en lo que ellos creían, pensaban agradar a Dios. Pero cuando Cristo vino a la tierra, les hizo ver que estaban lejos de Dios. ¿Te acuerdas de aquellas palabras que les dijo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y siguiendo unas enseñanzas de hombres, ideas humanas, fueron creciendo las denominaciones a través de los tiempos. Pero volvemos a insistir, Cristo vino a establecer su iglesia en la faz de la tierra. Cristo vino a formar su iglesia en la faz de la tierra. Una es solamente la iglesia de Cristo. Y quiero poner un ejemplo. En una construcción, en un edificio, en una casa, ¿cómo se construye? Bueno, en esa casa, si se habla de los materiales, se ven diferentes materiales. Si se habla de los constructores, bueno, en una construcción pueden haber albañiles, pueden haber electricistas, pueden haber plomeros, pintores, y así sucesivamente, cada uno dependiendo su ramo, para que esa casa llegue a un final perfecto, que todo esté concluido, tal y como se planeó. Y quiere poner ese ejemplo tu hermano porque en una casa, en un edificio, hay uno que se encarga de ese proyecto. Si es de sacar los planos, las medidas, a eso se les conoce como arquitectos. Aquel que planea, aquel que ve las medidas, los ángulos, él empieza a ver todo lo que va a ser necesario para esa construcción. Y se planea. Y son muchas las manos las que participan en esa construcción. Ahora, en la construcción de ese edificio espiritual, la cual es la iglesia de Dios, también hubo hombres que tuvieron que haber trabajado dependiendo cada uno en su especialidad. Y bueno, vamos a irnos a la Escritura. ¿Qué nos habla la Escritura? Para conocer la iglesia de Dios hay que conocer sus constructores, sus edificadores. Hay que conocer cómo fue construida. En la roca, la cual es Cristo. Pero ¿qué sigue después de esto? Bueno, en una construcción normal, el cimiento. Ya después del cimiento se empiezan a poner los ladrillos. En la construcción espiritual, es decir, en la construcción de la iglesia de Cristo, también, siendo Cristo la roca, Él dejó un fundamento. El libro de Efesios, allá en Efesios 2:20 nos dice, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Él siendo la piedra angular, Él dejó un fundamento, y el fundamento es apostólico. La iglesia de Dios tiene que tener apóstoles. Así es Dios. Así es si lo transformamos a lo espiritual, si lo pasamos a lo espiritual, de la misma manera es la iglesia, un edificio espiritual. Pero ¿cómo conozco yo cuál es la iglesia de Cristo? Unos dicen, nosotros somos los verdaderos. Otros dicen, no, somos nosotros.
Nosotros los de la luz del mundo no te vamos a decir que nosotros somos los verdaderos, pero sí te vamos a invitar a que analices, sí te vamos a invitar a que detenidamente te des una oportunidad para mirar cuál es la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo trajo a la tierra? ¿Cuál es la enseñanza que se da en cada lugar? Haz la diferencia. Date la oportunidad y empieza a analizar con mucho cuidado cada una de las creencias. Quizás a donde tú estás pudiera ser que estés en un error. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a saber qué es la iglesia de Cristo? Decíamos en un principio, por sus frutos, por sus señales. La Biblia nos enseña cómo es la iglesia de Cristo. ¿Te acuerdas cuando Cristo estuvo en la tierra? Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, el que vino a establecer la iglesia de Dios. A eso lo mandó su Padre. Dice que subió, y llamó a los que Él quiso. Es decir, a sus apóstoles, a sus elegidos, a sus siervos, y empezó a instruirles en una enseñanza limpia, verdadera. Yo soy el camino, decía el Señor, la verdad y la vida. Toda esta enseñanza fue dada a sus apóstoles, a los que Él llamó. Pero no puedes quedarte y pensar, bueno, pues eso fueron aquellos tiempos, ahorita eso ya no existe. ¿Cómo no? Después de los apóstoles vino también el apóstol Pablo. Ya no estaba Cristo en la tierra. Sin embargo, Cristo levantó otro apóstol, el apóstol Pablo. Es decir, en el orden que Dios pone las cosas, así Cristo va de la misma manera, obedeciendo al Padre. Y así es la iglesia de Cristo. Tiene un fundamento sólido, fuerte, firme, y en ese fundamento se edifica la iglesia de Cristo. Y Él mismo puso a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y empieza a describir cada uno en su función, en su trabajo. Es decir, cada uno en su posición. Y añade todo esto para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se iba a edificar su iglesia? Bueno, por medio de estos dones, por medio de estos ministerios que estableció Jesucristo, iniciando Él como una roca, posteriormente los apóstoles como ese fundamento, y de ahí empiezan los pastores, los diáconos, los encargados, los que ayudan, dice la Escritura, los que administran, los que tienen dones. Todo esto para una edificación perfecta. Ahora la pregunta es a todos ustedes, cuando alguna iglesia supuesta llamada de Dios carece de alguno de estos elementos, ¿qué sucede? ¿Llega a una conclusión final? Y lo voy a poner desde este sentido, en una construcción material. Por ejemplo, si no está el albañil, ¿quién va a poner los ladrillos? ¿El pintor? ¿El que no tiene ese conocimiento? O si está ya está la obra negra, ya están los ladrillos, ya está el enjarre, pero ¿quién va a poner la electricidad? ¿El plomero? ¿O el electricista va a hacer el trabajo del plomero? No, cada uno tiene un trabajo, una labor. Decía el apóstol Pablo, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. El apóstol había puesto el fundamento, él era el arquitecto, el perito, él era el que había hecho los planos. Y él como perito arquitecto puso el fundamento. Pero él puso a otros, obispos, estaba Timoteo, que le ayudaba en este trabajo espiritual, en esta obra. Estaban los demás encargados, diáconos, ayudando para la edificación del cuerpo de Cristo.
Esa es la iglesia de Dios, la que se va edificando, la que se va construyendo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa si alguna iglesia que supuestamente se dice ser de Dios carece de estos elementos? Sin duda, esa casa no va a tener luz. ¿Por qué? Porque no tuvo el electricista. Esa casa va a estar pálida. ¿Por qué? Porque no tuvo pintores. Esa casa no va a tener agua. ¿Por qué? Porque no estuvo el especialista que hiciera eso. Si ves qué importante es ponerse a meditar, a pensar, si realmente a la iglesia a la que yo acudo es la iglesia de Dios. Esas características que te está mencionando tu hermano son indispensables para poder detectar la verdadera iglesia de Dios. ¿Podrá llamarse Iglesia de Dios, Iglesia de Jesucristo, aquella en la cual son los mismos hombres los que eligen a quién los va a liderar, a quién los va a representar, a quién va a ser ese sucesor como fuese el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en la verdadera iglesia de Jesucristo? En ellas vemos que no hay esas características. Por nombrar algunas, podemos hablar de aquellas iglesias como la es la iglesia episcopal. Una iglesia en la cual son hombres que tienen un grado en la iglesia llamado cardenales. Ellos se reúnen, se juntan y a través de votos, a través de su decisión, una decisión que va de acuerdo quizás a la conveniencia de la otra porque es su amigo, o porque quizás va a tener ciertos beneficios, o porque lo ven con mayores características de acuerdo a lo humano, no a lo espiritual.
quizás porque habla varios idiomas, porque quizás tenga facilidad de palabra. Características humanas en las cuales ellos se basan para elegir su representante. O aquella en la cual la misma iglesia, los mismos que van y acuden a esa iglesia, a esa congregación, son los que eligen a su dirigente. Iglesias llamadas congregacionales, que la misma congregación los elige. ¿Podrá ser llamada iglesia de Jesucristo? ¿Iglesia de Dios? ¿O aquellas iglesias en las cuales se basan en elegir a su dirigente de acuerdo a que se reúnen los más ancianos en esa iglesia, los que ellos llaman los más sabios o los más conocedores de la palabra? Porque así lo hacen ver ellos, como los que conocen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya tienen muchos años, porque ya son hermanos o quizás personas ya muy antiguas. Así los hacen ver ellos, como los que van a escoger a su nuevo dirigente. Analiza estas cosas, querido televidente. ¿Será la iglesia de Jesucristo aquella que tiene estas cualidades, o la que nos mencionó hace un momento su hermano, la cual fue establecida con un orden muy hermoso, la cual es perfecta, en la cual no hay ni un detalle mínimo de impureza, de imperfección? Muchos de ellos se justifican diciendo que son humanos y se pueden equivocar, pero ¿acaso la iglesia de Dios podrá equivocarse en algún aspecto? ¿Acaso Jesucristo se equivocó en algo? Analiza esas palabras. Jesucristo, cuando estableció su iglesia, fue una iglesia perfecta, con un orden perfecto, hermoso. Entonces, ¿yo no puedo llamar la iglesia de Dios a cualquier iglesia? No, si no cumple con esas características, con esas funciones, no se puede llamar iglesia de Dios. No puede tener ese título, porque solamente la iglesia de Dios hace lo que Dios enseña, obra lo que Dios enseñó, lo que Cristo nos dejó, lo que sus apóstoles por medio de la revelación nos enseña. Porque esta doctrina es una doctrina revelada a sus santos apóstoles, por revelación de Dios. Misterios, dice la Escritura, que antes, en otros tiempos, no se habían dado a conocer, sino en este tiempo a sus santos apóstoles les ha dado esa revelación. Entonces, ¿cómo se va edificando ese edificio espiritual? Bueno, con estos hermanos, con estos elementos puestos por Dios. Es decir, Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios no es un Dios de desorden. Todo lo tiene bien coordinado, todo lo tiene bien planeado. Y esto es para ponernos a pensar. ¿A la iglesia que yo pertenezco será la iglesia de Dios? ¿Te reúnes todos los días como la iglesia primitiva? ¿Estás en el coro? ¿Estás en la obra? ¿En tu iglesia hay apóstol? ¿En tu iglesia hay pastor? ¿En tu iglesia hay encargados? ¿En tu iglesia hay diáconos? ¿Quiénes son los que se encargan de bautizar? ¿Quiénes son los que se encargan de recibir las ofrendas? Hay ministerios. ¿Eso existe en tu iglesia? Todo esto es para ponernos a pensar si realmente a donde yo acudo es iglesia de Dios. Porque no todas son iglesias de Dios. Dice Jesucristo en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. La invitación es: tengamos nosotros ese cuidado. Por un momento reflexionemos y pensemos, comparemos qué enseñanza yo estoy teniendo y qué enseñanza estuvo dando Cristo en la Biblia. Es un testimonio de la enseñanza que Cristo nos dio. Hay infinidad de cosas que Cristo enseñó y que podemos comparar con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros estamos siguiendo, con lo que tú estás siguiendo en lo que tú crees.
¿Es la enseñanza de Cristo? ¿Así lo ordenó Cristo? ¿Así lo dice Cristo? Es para pensarlo, es para meditarlo. Si no es como lo dijo Cristo, si no es como lo enseñó Cristo, entonces no es la enseñanza de Cristo. Entonces es la idea de los hombres, el pensamiento de los hombres. Y ese camino no lleva a Dios. Es bueno que nos detengamos y pensamos, ¿cómo es esta fe que yo tengo y este camino que estoy siguiendo? Tú puedes compararlo. Mira la enseñanza que Cristo dijo y mira la enseñanza que se te da a ti. No, pero que ahorita ya los tiempos cambiaron, que las modas son otras, que todo va cambiando. Dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La enseñanza de Cristo es desde siempre la misma. La enseñanza de Cristo es una por todos los tiempos. Podrán venir modas, podrán venir ideas de hombres, podrán venir épocas, décadas, pero la palabra de Dios es la misma. La enseñanza que Cristo dejó es la misma. Busca dónde está ese buen camino. Y la invitación es, andemos en ese camino. Porque si no estamos en ese camino, entonces no llegaremos a donde llegó Cristo. Entonces realmente no soy un verdadero cristiano. Porque un cristiano es el que sigue a Cristo. Pero si yo sigo una enseñanza que no es la de Cristo, no soy un cristiano. Bueno, amigos, hemos llegado al final del tiempo establecido que se nos permite. Esperamos y todo sea de tu agrado. Y te dejamos otra vez con esa pregunta, como le decíamos al inicio del programa. ¿Cómo conozco yo que estoy en la iglesia verdadera? Bueno, los hermanos nos dieron todas las características que la iglesia del Señor Jesucristo tenía, que la iglesia verdadera de nuestro Dios deben existir en ella. Y nosotros te queremos hacer una muy humilde invitación. Ven a conocer la iglesia La Luz del Mundo, al 1206 Norte Laurel Avenida, aquí en Phoenix, Arizona, para que te des cuenta tú y puedas analizar y hacer, ¿por qué no?, una prueba y decir, bueno, voy a revisar o ver si esta iglesia en verdad cumple con estas características de las que nuestros hermanos nos han estado hablando. Y de esta manera puedes tú hacer una conclusión o una comparación. Y así, bueno, pues te seguimos invitando también la siguiente semana con otro programa muy interesante a la misma hora por este mismo canal para que nos sintonices. Nuestros hermanos de La Luz del Mundo te invitamos y nos despedimos de esta manera deseándote que Dios te bendiga. Y con su pendón se ha de levantar, porque el que la va guiando, apóstoles de Dios.